Muy bien, mis hermanos. Inicio este sermón leyendo otro pasaje diferente de las Escrituras, que se halla en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, del verso del 13 al 16, dice este conocido pasaje. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En base a esta afirmación es que se fundamenta toda nuestra fe cristiana. La roca sobre la cual está cimentada la iglesia no es Pedro, es la afirmación de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús no es el Cristo, si Jesús no es el Hijo del Dios viviente, en vano hemos creído. Somos meros ciegos siguiendo algo que no conocemos y que no entendemos. Toda nuestra fe se fundamenta en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús no fuese el Hijo de Dios, ¿qué podríamos pensar de él? Que es un embustero o que está loco, porque anda por ahí diciendo que es el Hijo de Dios y en realidad no lo es. Sobre esto, el famoso escritor que escribió las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, escribió: un hombre que solo fuera un hombre y dijera la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de la moral, sería un lunático, al mismo nivel de quienes afirman ser un huevo cocido, o sería el diablo del infierno. Usted debe elegir: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Usted puede callarlo por necio, puede escupirlo y matarlo como un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con condescendencias afirmando solo que era un gran maestro humano. No nos ha dejado esa posibilidad. No pretendía hacerlo. Jesús jamás pretendió que la gente pensara bien de él. En ningún momento quería que la gente dijera: ¡ay, un gran maestro! Una persona que sabe mucho. Una persona que nos habla acerca del amor y cosas semejantes. No. Él andaba por ahí diciéndole a la gente: yo soy el pan vivo que llovió del cielo. Eso no lo dice una persona, a menos que esté loco o sea un embustero, o que sea cierto lo que está diciendo, en realidad sea el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la verdad que se ha venido transmitiendo a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Si nos damos cuenta, a lo largo del Evangelio es casi como que el mismo tema, dicho de diferentes formas, y va dando vueltas y vueltas a lo mismo, porque Él quiere que nos quede claro algo: Jesús es el Cristo. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista cuando lo vio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue lo que dijo Felipe cuando dijo: Él es aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es lo mismo que dijo Natanael cuando dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto es lo que creyeron los samaritanos de Sicar, después de que el Señor estuvo allí con ellos 2 días, cuando dijeron: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Incluso un oficial romano que creyó en él junto con toda su casa, después de que su hijo fue sanado, también afirmó que solamente podía ser el Cristo. Y Pedro, en este pasaje que he leído, y también en el capítulo anterior, dijo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para eso se escribió este Evangelio, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, para que creyendo en Él tengamos vida y vida en su nombre. No una vida como la que el mundo tiene, sino una vida que sea para Él. Por eso nosotros debemos tener presente siempre eso al leer este Evangelio. Esa es la diferencia entre el Evangelio de Juan y los otros 3. Quiere que a nosotros no nos quede duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Esto era algo que Jesús sabía, claramente. Y era algo que la familia de Jesús sabía.
Recordemos que a la madre de Jesús se le apareció un ángel diciéndole que era el Hijo de Dios y ella quedó embarazada sin haber conocido varón. Que al Padre humano de Jesús se le apareció un ángel diciéndole que tomara a María por mujer, porque era de Dios el Hijo que ella esperaba. Así que la familia de Jesús sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Los hermanos de Jesús sabían que Jesús era el Hijo de Dios y por eso le dijeron: ya llevas más de 1 año, 2 años siendo maestro en Israel, enseñando la palabra de Dios, pero todavía no te has dado a conocer públicamente como el Mesías. Mira, viene la gran fiesta de Jerusalén, la de los tabernáculos. Ves allá y dile a todos que tú eres el Mesías. Y él les dijo que no era el tiempo de hacer eso, que él no vino a hacer su voluntad, sino la de aquel que lo envió, la de su Padre. Por eso no fue con ellos, sino que fue en secreto, cuando sus hermanos habían llegado. Por eso él no estaba en la fiesta cuando la fiesta empezó, porque él llegó, en términos humanos, tarde. Como les había dicho la vez anterior, la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. No era una fiesta que se hacía de un día para otro, no, duraba 8 días. Y esto era por la misma razón que me puso el hermano la otra vez. Vienen de ovejas, no van a venir solamente a quedarse por 3 horitas y ya, ¿cierto? Gente venía de todas partes de Jerusalén, no iban a venir por un día para irse al día siguiente. Después de durar días y días viajando. Era una gran conmemoración. Y venía gente que ni siquiera vivía en la región de Judea, venía gente de la diáspora, de la dispersión. Judíos que vivían en otros países, venían también a Jerusalén. Durante esta fiesta era el momento propicio para que Jesús se diera a conocer como el Cristo. Humanamente así era. El asunto era que no era el tiempo todavía. No era el tiempo de decirlo abiertamente, pero era el tiempo de que las personas lo conociesen. Por eso el Señor fue en secreto a Jerusalén para manifestarse a aquellos que podían creer en Él. Pero ¿quién puede creer en Jesús? ¿Quién puede creer que Él es el Hijo de Dios? En base a esta pregunta es que he formulado este sermón, por eso lo he llamado así: ¿quién puede creer en Jesús? Y veremos 3 posibles respuestas que se ven en el texto: las multitudes, los intelectuales y los religiosos. Humanamente, estos serían algunos de los grupos que podrían creer que Jesús es el Cristo. Veamos el primer grupo, las multitudes. Dicen los versos del 11 al 13. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. En primer lugar, debemos entender quiénes son los judíos, porque, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero nunca está de más decirlo. Cuando uno lee los judíos puede pensar que se refiere a todas las personas que vivían allí, pues todos eran judíos. Pero en este evangelio, cuando dice los judíos, se refiere a los líderes de la nación, a los líderes entre los judíos, los principales. Estos buscaban a Jesús, pues así como humanamente los hermanos de Jesús habían pensado: la fiesta de los tabernáculos es el momento propicio para que vayas y te manifiestes ante todos de que tú eres el Cristo. Los líderes judíos dijeron: este va a venir en la fiesta de los tabernáculos a andar diciendo que es el Cristo. Así que ya suponían que algo así podía pasar. Y le estaban buscando, porque empezó la fiesta y Jesús no había aparecido. Porque Jesús no salió al tiempo, Él salió tarde, humanamente hablando, precisamente previendo que esto iba a pasar. Porque ese era el plan de Dios. Por eso le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está? Pero por más que preguntaban a todo el mundo: ¿y aquel dónde se encuentra? Ese que hace milagros, ese que multiplica panes supuestamente, ese, ¿dónde está? Y lo buscaban por todas partes, y ese no estaba por ningún lugar. Y notemos la forma en la cual se dirigen a él. Aquel. Eso nos da a entender de que no es que Jesús les cayese precisamente bien. Era alguien que para ellos era despreciable, era objeto de su odio. Por eso ni siquiera se atrevían a decir su nombre. No decían: ¿dónde está Jesús de Nazaret? No, decían: ¿dónde está aquel? Y eso demuestra además el desprecio que le tenían. Porque se refieren a él como aquel, ni siquiera se referían a él como el maestro ese o el rabino. No, aquel. Es como si ellos estuvieran diciendo:
¿Dónde está el individuo ese? ¿Dónde está escondido que no lo vemos? Pero por más que buscaban, no iban a encontrar a Jesús. Porque Jesús todavía no había llegado a la fiesta. Él no había llegado a la fiesta, sino que Él se mostraría en el tiempo que Él mismo había escogido que debía mostrarse. El tiempo designado por el Padre. Por eso no le buscaban. Y esto causó una gran conmoción entre todas las personas que habían venido de todas partes a la fiesta de los tabernáculos. Claro, imagínate, tú estás en la fiesta y ves a los líderes de la nación preguntando a todo el mundo: ¿dónde está el individuo ese? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde está? Obviamente todo el mundo automáticamente se quedaría a la expectativa, ¿cómo así? ¿Por qué están buscándolo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué los líderes religiosos están buscando a Jesús? Ciertamente ellos lo buscaban porque querían matarlo, ya lo habíamos visto, desde el capítulo 5 ya se habían propuesto matarlo. Por eso es en este año que ya buscan matar a Jesús. Jesús ya había venido a Jerusalén muchas veces antes, en los 2 primeros años de su ministerio. Pero es en esta fiesta de los tabernáculos, no en las 2 anteriores, que buscaban matarle. Porque ya Jesús se había vuelto un enemigo público, jurado para ellos. Así que querían su muerte. Por eso estas personas buscaban su muerte. Claro que también había personas que buscaban a Jesús por otras razones. Decían: vamos a hacerlo rey. Cuando venga lo secuestramos, le ponemos una corona y decimos: rey de los judíos. Entonces Jesús, había gente que decía: este es malo porque engaña al pueblo. Y había gente que decía: este es bueno, este nos sirve para liberarnos de los romanos. Y había gran murmullo entre las personas. Muchos buscaban a Jesús, pero solamente unos cuantos lo buscaban por lo que debían buscarlo, por ser el Mesías. Como ya les dije, estaban en la fiesta de los tabernáculos. Jerusalén estaba así de gente. Tanto así que los tabernáculos se usaban para que los viajeros pudieran quedarse allí. Las casitas que hacían de paz para que la gente, para la fiesta, servían para que toda esa gente se quedara allí. Porque básicamente todo el país se había reunido en Jerusalén en este gran evento. Y por eso las multitudes buscaban a Jesús y lo perseguían. Lo que las personas murmuraban da la impresión de que ellos también esperaban que Jesús estuviera en la fiesta, pero no tenían el motivo correcto. Los que decían que era bueno porque era moralmente justo. Era una persona que no hablaba nada malo. Era sin lugar a dudas alguien que buscaba el bien del pueblo. Quizás habían visto los milagros de Jesús, quizás ellos mismos o algún familiar de ellos había beneficiado de los milagros de Jesús. Para estas personas, ¿qué era Jesús? Una buena persona. Era una persona buena. Como podríamos pensar de un político que está haciendo campaña y quiere que todo el mundo lo vea bien. Así era Jesús para estas personas. Era alguien bueno, era un gran maestro, pero no lo veían como Dios. No lo veían como Dios. Otros, liderados por los judíos, los líderes de la nación, veían a Jesús como un engañador. Decían que Él engañaba al pueblo, decían que era un charlatán, una persona que andaba por ahí engañando y engatusando a la gente para ganar seguidores para sí. Por eso estos negaban que Jesús era en realidad el Mesías. Estos no buscaban una ocasión para aprender de Él. Buscaban a Jesús para ver lo que decía y buscar algo con lo cual hacerlo caer. Y decir: este engaña al pueblo, y arrestarlo públicamente. Y nosotros sabemos que verdaderamente Jesús no era un engañador. Y los judíos, los líderes lo sabían. Porque los engañadores no hacen milagros genuinos. Jesús no era el primero que hacía milagros en aquella época. Pues como desde 50 años antes más o menos, ya estaba el rum entre la gente de que el Mesías había de nacer. Pues había un rey que no era de la tribu de David reinando en Jerusalén, que era Herodes. Desde entonces ya estaba a la expectativa del surgimiento del Mesías. Y ya todos en Jerusalén y en Israel esperaban el nacimiento del Mesías, porque ya el trono no estaba en Silo, ya no estaba en Judá. Así que era lógico que Silo, como había dicho Jacob, viniese. Ellos esperaban al Mesías.
Por eso había muchas personas que habían dicho que eran Mesías y hacían milagros y señales, diciendo este tipo de cosas, pero fácilmente fueron descartados, porque sus milagros eran fácilmente demostrables que eran falsos. Pero con Jesús nadie podía afirmar tal cosa. Era innegable que sus milagros eran incomparables. Eran incomparables. Por eso su inclinación era no a decir que Jesús era un engañador en el sentido de un farsante, sino que era un engañador de que venía de parte del diablo, de que sus milagros eran brujería y que andaba haciendo cosas por obra y por poder de Satanás. Y esa es la opinión que prevaleció entre los judíos aún después de la destrucción de Jerusalén. En el siglo II después de Cristo, el apologista Justino Mártir nos dice que los judíos en ese tiempo, es decir, el año 100 y tanto después de Cristo, decían que Jesús era un mago y un engañador del pueblo. Esa fue la opinión que prevaleció entre los judíos después de que aún Jerusalén había sido destruida, la de que Jesús era un engañador. Y eso era lo que la gran cantidad de personas que habían en Jerusalén pensaban. Entonces solamente unos cuantos creían en él. Decían, ¿es un engañador que nos conviene o es un engañador que no nos conviene? Jesús el engañador, eso era lo que ellos pensaban. Y eso tenía dividido al pueblo. Y los líderes obviamente temían lo que pensaban, la gente que pensaba que él era bueno. Él es un buen maestro, nos sirve, vamos a secuestrarlo y hacerlo rey. Eso era un peligro para los judíos. Muchos años antes de esto, hubo un fariseo que se llamaba Judas el Galileo y formó una revuelta en Jerusalén. Y eso hizo que Roma tomara serias medidas, masacrando a los judíos. Y desde entonces estaba el rum rum y el temor entre los judíos de que los romanos fuesen a tomar represalias donde hubiese otro supuesto Mesías o libertador entre ellos. Para ellos eso era Jesús. Un problema, porque a causa de él iba a venir la guerra, el ataque contra todos los judíos. Temían la destrucción del país. Como no creían en Jesús, buscaban su muerte. Pero las personas no se atrevían a ponerse en una posición o de otra de manera abierta, sino que todo el mundo estaba con miedo. Nadie se atrevía a decir nada públicamente. Los que pensaban que era bueno no decían abiertamente que era bueno. Y los que pensaban que era un engañador no decían abiertamente que era un engañador. Porque a pesar de que los líderes judíos buscaban a Jesús para matarlo, no se habían pronunciado oficialmente acerca de él. Nadie había dicho nada, no habían dicho si era bueno o si era malo. Así que las personas se guardaba cada uno lo que pensaba. Nadie se atrevía a decir nada. Pues no había un pronunciamiento apropiado. ¿Y qué pasaba si yo como una persona de la multitud decía, es bueno, vamos a hacerlo rey? Y luego los líderes decían, no, es un engañador. Bueno, los líderes me catalogaban a mí como falso seguidor y me destituían de la vida común judía. Era estigmatizado. Es decir, ya no podía entrar a la sinagoga ni ir al templo en ninguna parte porque era un seguidor de Jesús. Así que andar diciendo que era seguidor de Jesús era algo a lo cual las personas que ni siquiera conocían a Jesús no iban a atreverse. No estaban dispuestas a sufrir consecuencias por Cristo, pues Cristo no era alguien tan importante para ellos, no a ese nivel. Por eso todo lo que decían lo decían en voz baja. En realidad ellos no querían a Jesús. Por eso vemos que las multitudes de manera general no pueden creer en Jesús. No pueden, porque las multitudes están compuestas por personas incrédulas. Puede que haya alguno que crea, pero por lo general son personas incrédulas. Y tú no vas a morir ni a arriesgar tu vida y tu posición, tu estatus social actual, por algo en lo cual no tienes una certeza absoluta. Así que en realidad estas personas, las multitudes, no pueden creer en Jesús. Las multitudes conforman el grupo que la Biblia llama el mundo. Y la Biblia que nos dice acerca del mundo, que es lo contrario a Dios. Por eso, ese cuento que dicen muchas personas en la actualidad de que la mayoría de las personas son católicas, por eso el catolicismo es la religión verdadera, está automáticamente por descarte. Igual lo que pasa con las grandes iglesias. No, esta es una mega iglesia, así que esta es la iglesia verdadera. Entonces tendríamos que aceptar que la iglesia católica es la verdadera. La opinión de la multitud no necesariamente es la opinión de Dios.
no lo es. Entonces vemos por qué las multitudes no pueden creer en Jesús. Otra posible respuesta es que los intelectuales, los que saben mucho, pueden creer en Jesús. Dicen los versos del 14 al 16. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabes de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí vemos cómo Jesús llega a la fiesta de los tabernáculos. Él no llega cuando la fiesta empezó, sino a la mitad. Probablemente el cuarto día de la fiesta. Jesús llega y no llega escondiéndose. Él viajó escondiéndose. En el sentido de que venía por los lugares menos transitados, venía de una forma oculta, sin buscar llamar la atención. Pero él no llegó escondiéndose. Buscó el punto central de la fiesta, el templo. Y allí fue y se puso a enseñar. Entonces Jesús llegó en el momento menos esperado. Probablemente los líderes judíos que decían: ese no viene, como que nos tuvo miedo, ya ese no se va a aparecer en la fiesta. Y ya la persecución contra Jesús estaba empezando a calmarse a causa del murmullo de la gente. Pues claro, si tú estás buscando a Jesús y estás diciéndole eso y te das cuenta de que la gente está murmurando unas cosas y otras acerca de Jesús, lo más prudente era quedarse quieto. Así que los líderes judíos seguramente ya habían cesado de buscar a Jesús. Y en este momento es que Jesús llega, el momento propicio, cuando ya las cosas estaban empezando a calmarse, ya la fiesta iba por la mitad. Y Jesús llega, pero no llega a esconderse. Llega al lugar más público de todos, el templo. Subió al templo y allí se puso a enseñar. Tanto buscar los líderes judíos a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Justo en sus narices, ahí enfrente de ellos. Su sede, el templo. Ahí estaba Jesús enseñando, no tenían que andar buscándolo. Él solito fue y se mostró ante ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que fue a hacer, enseñar. Notemos que a pesar de las multitudes, Jesús no se puso a andar haciendo milagros. Él no se puso a andar sanando personas ni a andar echando fuera demonios. Si Jesús hacía eso en ese momento, el asunto de hacerlo rey se hubiese disparado como pólvora, debido a la gran multitud que había allí. Así que lo que vemos es que Jesús se pone a enseñar y las multitudes acudieron a él para escuchar lo que él enseñaba. Y todos escucharon, aún los líderes judíos, porque no tenían que hacer un esfuerzo, nada más era salir a la terraza del templo, ahí estaba Jesús enseñando. Escucharon a Jesús enseñar, escuchaban las palabras que éste decía. Eran palabras que no eran como las que ellos decían. Ellos no podían hacer nada contra él. Por eso, todas las multitudes se maravillaban de Jesús, de su inteligencia y de su atrevimiento, porque enseñaba en contra de los fariseos, en la cara de los fariseos, ahí en la puerta de su casa, donde ellos se reunían, en el templo. Eso hacía que las personas se maravillaban, pues Jesús demostraba tener un dominio total y absoluto de las Escrituras, cosa que solamente hacían los rabís, los maestros en el pueblo. Pero a diferencia de los rabís y de los maestros, Jesús no enseñaba citando autores pasados. Él enseñaba directamente de su propio saber. Él enseñaba con autoridad. Por eso, cuando él dijo el Sermón del Monte, las personas se maravillaron. Dice Mateo 7:28. También, cuando enseñaba en Capernaum, las personas se maravillaban, porque él no enseñaba como los hombres. Es más adelante vemos que cuando los maestros de la ley ya se aburren de Jesús, mandan unos guardias del templo a que vayan a arrestarlo. Ellos no pueden arrestarlo porque se maravillan de lo que Jesús enseña. Así que Jesús enseña tantas cosas tan maravillosas que las personas no se atreven a hacer nada, ni a intentar callarlo, ni a interrumpirlo. No, todos los judíos de Israel y de afuera de Israel estaban allí escuchándolos. Por eso los enemigos de Jesús se sintieron indignados y amenazados por él. ¿Y qué fue aquellos que le causaba tanto problema a los judíos? No era tanto lo que Jesús enseñaba, porque Jesús enseñaba lo que los fariseos supuestamente enseñaban. ¿Cuál era el problema?
¿Y este en qué universidad estudió? ¿Y este a dónde fue? ¿Y este quién le dio el título para andar enseñando estas cosas? Quien se cree, está apropiándose de nuestro público. Nosotros enseñamos en el templo. Viene a nuestro templo y enseña. Para ellos era así. Para el fariseo el templo era su colegio, su universidad. Y ahí él se paraba y enseñaba y la gente venía a aplaudirle todo lo que ellos decían. Y Jesús vino, se metió a su colegio y a enseñar. Desde el punto de vista de ellos era así. A ellos no se les ocurrió que el templo era de Dios. Era que el templo ya era de ellos. Porque ellos eran los que enseñaban allí. Y en este templo vemos a los enemigos de Cristo mortificándose por las palabras de Cristo. Por eso lo acusan. ¿Cómo sabe de letras sin haber estudiado? Cuando ellos dicen eso, no están diciendo que Jesús es un ignorante, que no sabe nada, no sabe ni leer ni escribir, no. Obviamente Jesús sabía todas estas cosas, sino que lo que atacan son sus credenciales. ¿A qué escuela rabínica perteneces tú? ¿Eres fariseo, saduceo? ¿Vienes de los esenios? ¿De qué lugar vienes? ¿Quién es tu maestro? ¿De dónde viene este hombre para andar diciendo esto? Como si dijéramos hoy en día, ¿en qué seminario estudió? ¿Qué gran iglesia lo avala? ¿Quién se cree para andar diciendo todas estas cosas? Sus enseñanzas no pueden pasar desapercibidas por las personas. Sin embargo, el problema es el atrevimiento que él tiene. Y aquí te digo un asunto. Ellos no atacan lo que Jesús está diciendo. Ninguno osa contradecirlo. No tenían forma. Todo lo que Jesús decía era bíblico y estaba respaldado por las Escrituras. Así que, ¿qué iban a inventar? No podían decir nada en contra de Jesús. No podían hacer nada contra él. El problema era entonces que Jesús no tuviese ningún tipo de diploma que lo certificara como rabí de Israel. Jesús no era alguien instruido. Por eso el problema era quién se cree este hombre. Él no es más que un autodidacta, uno que aprendió solito en su casa. Puede que llegue a saber mucho, pero lo que él sabe no es nada comparado con uno que ha estudiado verdaderamente, que se ha preparado y se ha matado durante tantos años estudiando como yo. ¿Quién se cree esta persona? Por eso los judíos lo que querían no era contradecir a Jesús, porque no podían, sino de prestigiarle para rebajar la opinión que las personas tenían de él. Ellos están diciendo, él no estudió en ninguna parte, por lo tanto lo que él enseña no son más que sus propias especulaciones. Es su opinión, es lo que a él le parece, es lo que él cree. Por lo tanto no debe ser escuchado. ¿Qué dice Jesús? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando un fariseo enseñaba diciendo, el rabino Gamaliel me ha dicho esto y esto y esto. Por lo tanto, ustedes deben hacer esto, esto y aquello. Jesús decía, yo os digo. Automáticamente eso era totalmente diferente a lo que los fariseos predicaban. Por eso que las personas decían, wow, todo el tiempo nos habían estado predicando en latín y ahora tú vienes a hablarnos en español. La Biblia está clarita cuando tú la explicas. Es algo totalmente diferente, aunque esté diciendo lo mismo. Jesús lo dice como yo digo. Era algo incomprensible para las personas de ese tiempo. Y Jesús le está diciendo, yo sí tuve un maestro. Yo sí fui a una escuela. Mi maestro es el Padre y su escuela es Él. Eso automáticamente callaba a todos los demás porque está diciendo, mi doctrina no viene de mí. Yo no me estoy inventando todo esto, que es lo que ustedes están suponiendo. Están suponiendo que yo estoy dando mi opinión y me estoy inventando todo lo que estoy diciendo. No, mi doctrina, mi enseñanza viene del Padre. Él me la enseñó a mí. Vayamos al capítulo 12, verso 49 de este mismo evangelio. Y aquí el Señor expande esta idea. Juan 12, 49. Dice el capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo por el Padre, porque el Padre,
lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso es como si estuviera diciendo, yo soy un micrófono. Lo que el Padre me dijo estoy repitiendo. Yo no estoy innovando nada. Estoy simplemente diciendo lo mismo que el Padre me ha dicho. Y como solamente Jesús, como Hijo de Dios, podía tener un conocimiento tal, al decir eso, Él está afirmando, yo soy el Hijo de Dios. Pues solamente el Hijo de Dios podría estar en una posición tal de ser instruido directamente por Dios. Recordemos que en ese tiempo la educación de los hijos por cuenta de quién corría. De los padres. Los que iban a las escuelas no eran niños, eran personas ya grandes, adultos, iban a vivir en la casa del maestro. Lo que el niño sabía de su padre lo había aprendido. Y si Jesús no fue a la universidad, como ellos piensan, ¿dónde aprendió esto? En casa de su padre. Y automáticamente eso descalificaba a su padre el carpintero. Por lo tanto, su padre no podía ser otro más que Dios. Él no decía directamente, pero eso era lo que estaba implicando sus palabras. Yo soy el Hijo de Dios. Como tal, tengo la enseñanza de Dios. Por eso Él enseña de una manera perfecta, no como los fariseos. Eso fue lo que dijo la gente cuando Jesús dijo el Sermón del Monte. Dijo, Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba de una manera que era incomparable. Los escribas y los maestros de la ley, los fariseos, decían, así dice el rabino tal, así dice el rabino cual. Los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice el Señor. Pero Jesús decía, así digo yo. Eso es automáticamente para que todo el que sea por ahí, que esté por ahí, diga, ¿este quién se cree? ¿Quién es este? O este quién es, o este quién se cree. Para andar diciendo este tipo de cosas. Por esto, los intelectuales, los que han estudiado mucho, por su mucho estudio, no pueden llegar a creer en Jesús. Porque automáticamente se coloca a sí mismo como el intelectual supremo, el que está por encima de todos ellos. Ellos, por sus necios razonamientos intelectuales, no pueden llegar a conocer a Jesús. Así que ningún intelectual, por mucho que sepa, por mucho que se sepa la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, puede llegar a conocer a Jesús, puede llegar a creer en Jesús. Tercera posible respuesta, los religiosos. Dicen los versos 17 y 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. ¿Quién puede creer en Jesús? El que busca obedecer a Dios. Solamente ese puede creer en Jesús. En términos humanos, ¿quiénes son los que buscan obedecer a Dios? Los religiosos. Los religiosos son religiosos porque supuestamente buscan obedecer a Dios. Si no, por eso van y se encierran en conventos. Por eso van y hacen ayunos de 70 días queriendo propasar al Señor Jesús. Y todo tipo de cosas locas. Porque siguen una religión. Porque ellos dicen, Dios es lo que yo digo, voy a obedecerlo entonces. Pero en realidad no quieren obedecer al Dios de la Biblia, sino al Dios que ellos mismos se han inventado. Por eso la religión de estos hombres es falsa. Como dijo una vez un predicador, solamente hay dos religiones en el mundo, la de las obras y la de la gracia. No son todas las religiones que hay, la que es de Dios y la que es de los hombres. Todas las religiones del mundo se engloban en una sola religión, la de los hombres. Es lo mismo. Haz esto, esto, esto y esto y vivirás. Mientras que Jesús dice, el que crea, no el que haga, sino el que crea, ese será salvo. El que crea en Él. Solamente aquellos que hemos creído en Él podemos obedecer la voluntad de Dios. Ahora, ¿de dónde viene el deseo de obedecer la voluntad de Dios? No es algo que nazca en una persona por su propio placer. Nuestro deseo, ¿cuál es?
hacer mi voluntad. Tengo sueño, quiero quedarme dormido otro ratico. ¿Qué estoy haciendo? Mi voluntad. Me gruñe el estómago, tengo hambre, quiero comer. ¿Qué quiero hacer? Mi voluntad. Estoy aburrido, quiero salir a dar un paseo. ¿Qué quiero hacer? Mi voluntad. Solamente aquellos que quieren dejar de hacer su voluntad y buscan hacer la voluntad de Dios son aquellos que pueden creer en Jesús. Y para esto es necesario que exista en ti un amor a Dios. Si no, serás un religioso igual que los fariseos. Esa es la diferencia esencial entre ellos y nosotros, o entre una religión y la otra. El amor. El amor es lo que nos motiva a obedecer a Dios. No es el temor. Yo les aseguro que los israelitas tuvieron pavor cuando vieron a Dios y escucharon su voz en el monte y escucharon la voz de Dios con los mandamientos que le dieron a Moisés. Nunca más Dios nos hable de esta manera. Capaz que alguno hasta se orinó del susto que le dio en ese momento. Pero al poco tiempo ya estaban haciendo un becerro de oro y adorando. El verdadero temor de Dios nace del amor. Nace del amor a Dios. Solamente si amas a Dios podrás obedecer. Esa es la diferencia. Un religioso y tú pueden hacer exactamente lo mismo, pero con motivaciones diferentes. La diferencia no se ve a simple vista. En un único acto no basta, porque es una muestra demasiado pequeña para darse cuenta de lo que está pasando. En un único acto no vas a ver, pueden los dos hacer lo mismo. No pueden hacer una buena obra. Pero uno la hace porque se ama a sí mismo. Y dice, ay, qué bueno, yo sí soy buena gente. Yo sí soy buena gente, le di esta limosna al que estaba por ahí tirado. Que yo sé que no es un engatusador, sino que en realidad la necesita. Dice, no, yo sí soy buena gente. ¿Por qué piensa una persona eso? Que se ama mucho a sí mismo. Pero el que ama a Dios ayuda al necesitado, porque Dios me manda que lo haga. Dios me manda. Humanamente puede que ni tenga ganas. Pero si digo, ay, pobrecito, sí, pero porque me estoy viendo a mí mismo en su posición. Entonces digo, hoy por mí, mañana por ti. Eso es amor propio. Pero el que ama a Dios dice, no, Dios me manda a ayudar al huérfano, a la viuda y al extranjero. O sea, al que no tiene para comer. Y como Dios me manda, como yo amo a Dios, por eso lo hago. Y el que lo vio dos personas que hicieron exactamente lo mismo. Pero uno es un religioso y el otro es un religioso verdadero. Religioso verdadero, el que practica la verdadera religión, es el que actúa de corazón. Por eso el amor es el motivante esencial para aquel que obedece a Dios. Jesús mismo lo dirá en el capítulo 14, verso 15 de este evangelio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Simplemente eso. No es asunto de saber mucho. Es asunto de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y como yo amo a Dios, automáticamente eso me va a llevar a mí a obedecer lo que Dios manda y a creer lo que Jesús dice. Nosotros vemos todo el tiempo en los evangelios, pero 3, a personas incrédulas diciéndole a Jesús que les diera una señal. Le dijeron los fariseos, danos una señal. Cuando Jesús se llevaron ante Herodes Antipas, él le dice, hazme una señal, hazme un milagrito para yo creer que tú eres el Cristo. Y Jesús ni le habló, ni le respondió. Porque Jesús no iba a andar haciendo señales a la solicitud de la gente. Porque no iban a creer. Si no creen, ¿por qué? Porque no aman a Dios. Por cuanto no aman a Dios, cuando vean la señal, ¿qué van a querer? Que Jesús les siga haciendo señales. Va a ser mi gallina de los huevos de oro. Con él voy a ser rico, victorioso, prosperado, bendecido, voy a ir en victoria. Por eso Jesús dice, mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía, sino que viene del Padre. Y Él me ha dado el designio de transmitirlo a los hombres. Por eso, al decir eso, Jesús estaba acusando a los religiosos. Porque está diciendo, ustedes supuestamente son religiosos. Supuestamente creen en Dios, pero no creen en mí. Lo cual demuestra que en realidad no creen en Dios que me envió. Porque si creyeran en Dios, creerían en mí, que he sido enviado por Dios. Pero Jesús promete que todo aquel
que verdaderamente busque hacer la voluntad de Dios, podrá discernir si lo que Cristo dice es de Dios o no. El Señor le está prometiendo un reto a los fariseos y a los maestros de la ley y a todas las multitudes allí. Si se humillan ante la palabra de Dios, podrán darse cuenta si lo que yo digo es de Dios o me lo estoy inventando yo. Porque esa era la acusación. Él se está inventando todo eso. No, escudriñenlo. Si conocen a Dios, sabrán que lo que yo digo es de Dios. Jesús no juzga por las apariencias. De igual manera, nosotros no debemos hacerlo. Y ese es el llamado. Pero los religiosos juzgan según las apariencias, que se aman a ellos mismos. Cuando ven que alguien hace algo bueno, dice, algo está buscando, alguna intención tiene, por algo será que lo hizo. No da todo ese dinero simplemente porque sí, algo está esperando recibir, algo está buscando. ¿Por qué piensan así? Porque son hijos del diablo. Este ha sido homicida desde el principio, nunca ha permanecido en la verdad. Le va a decir el Señor más adelante en el capítulo siguiente. Por eso, a menos que se arrepientan, los religiosos, que en realidad no aman a Dios, no van a poder creer nunca en Jesús, sino que van a seguir endureciéndose en su religión. Aquí vemos dos características fundamentales de la enseñanza de Jesús. Primero, la enseñanza de Jesús viene de Dios. Y segundo, la enseñanza de Jesús no busca su gloria, sino la de Dios. Así es como podemos distinguir a un falso maestro de un verdadero maestro. Porque el falso maestro, ¿qué va a hacer siempre? Lo contrario. Va a decir va a hablar de sus propias enseñanzas, de su propia doctrina, de sí mismo. ¿Y qué es lo que va a buscar? Su propia gloria. Eso es lo que buscan los falsos maestros. ¿O nunca le hemos prestado atención a cómo hablan los falsos maestros? El Señor te quiere bendecir, el Señor te ha dado esto, te va a dar esto y te va a dar esto, así como me lo dio a mí. Y vieras cómo me ha llevado a pasear por todas partes y cómo me ha dado esto y aquello y aquello. Y se ponen a hablar un montón de cosas y no hablan prácticamente nada de la Biblia. Y casi todo lo que hablan es de ellos mismos. ¿Qué buscan? Su gloria. ¿Qué enseñan? Su doctrina, no la Biblia. Esa es la característica de los falsos maestros. No buscan su propia gloria, sino su propia ganancia personal. Su meta no es alimentar a las ovejas, sino quitarles la lana. Acerca de esto, el profeta Miqueas lo describió de esta manera. Miqueas 3:5, cuando dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz, cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. El que me beneficia, paz, el Señor te bendiga y te multiplique. El que se levanta contra mí, el Señor te va a destruir. ¿No suena eso a algo que hemos escuchado en otras ocasiones? Ay, del que se meta con el ungido de Jehová. Y entonces esto como fieles corderos seguimos al Señor pastor. El Señor pastor dice: el Señor te va a bendecir y te va a hacer la persona más importante de esta ciudad. Y vas a ser el que haga cambiar la generación. Un montón de cosas. Es el mismo mensaje. Siempre lo fue. Lo dijeron se lo decían a los israelitas en los tiempos de Miqueas. Lo decían en los tiempos de Jesús. Lo siguen diciendo hoy. A los tales, el profeta Isaías los llamó perros insaciables. En Isaías 56:11. Ezequiel dijo de ellos, en Ezequiel 34:2, dijo: hijo de hombre, dice el Señor, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No cuidan a las ovejas. Están buscando alimentarse. Están buscando su propio beneficio.
El apóstol Pablo dice en Romanos 16:18 que estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. En Filipenses 3:19 dice Pablo que su Dios es el vientre. En 1 Timoteo 6:5 dice Pablo que toman la piedad como fuente de ganancia. En Tito 1:11 dice que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene. El apóstol Pedro advirtió acerca de tales personas en 2 de Pedro 2 del 14 al 15, diciendo: tienen el corazón habituado a la codicia, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué busca el falso maestro? Su propia honra. Por eso el Señor Jesús reprendió a los escribas y los fariseos. En Mateo capítulo 23, verso 5, Él les dijo que los fariseos, los escribas y los fariseos, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Dice que por pretexto hacen largas oraciones. Los falsos maestros son los que quieren agradar a Dios, pero en la carne, y se glorían según la carne. Nunca vas a ver un falso maestro diciendo cómo Dios me ha bendecido y ahora no soy esa persona que era antes, cómo el Señor me ha cambiado y me ha ayudado, sino el Señor me ha dado esto, el Señor me ha dado lo otro, y de todas las cosas que tienen en la carne, de esas se glorían, porque buscan su propia gloria. Ellos buscan ser alabados por los hombres. Dice el Señor que por lo tanto ya tienen su recompensa. Así que cuando vemos que lo que Jesús enseña no tiene su foco en sí mismo, no busca su gloria, fácilmente podemos darnos cuenta que su enseñanza viene de Dios, porque Él no busca su beneficio. En el capítulo anterior prácticamente le estaba diciendo a la gente que se largara, con palabras más bonitas. Le estaba diciendo: ábranse, no lo quiero, me estorba. Un falso maestro nunca va a hacer eso. Un falso maestro siempre va a decir: vengan, vengan, me voy a echar miel en la cabeza y chocolate para que vengan a saborearme, vengan hacia mí. Pero que vengan los que tengan billullo y los que vayan bien. Pero Jesús dice que vengan a Él los cansados, los abatidos, los necesitados. ¿Cómo actúa Jesús? Siempre buscando su propia gloria. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También se nos dice en Mateo 8:29 que Él era manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo nos dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El falso maestro es materialista. Siempre busca más y más. Pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Los falsos maestros siempre son egoístas y exigentes. Cuando ya te quitaron lo poquito que tienen, buscan que tengan más para quitártelo. Y te ayudan para exprimirte hasta la última gota. O sea, ya cuando ya que empiece ya a botar la cáscara, ya, ahí es que ya buscan ya soltar a la persona. Buscan es sacarle todo el jugo. Ellos nunca se humillan. Pero el Señor Jesús, justo antes de su muerte, se humilló y lavó en los pies de sus discípulos el trabajo que correspondía a los esclavos. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Por eso en Él no hay injusticia. Y Él procede de la verdad. Y todo lo que Él dice es verdadero. Porque Él no busca su propio bien. En ningún momento. Si Él buscara su propio bien, hubiese dicho: no, yo para la cruz no voy. Pero Él vino a hacer lo que el Padre le encomendó. Esta es la única vez en el Evangelio que sale la palabra injusticia. Nosotros la vemos en la Biblia, pero en las cartas de Pablo. En los Evangelios solamente aquí se nos habla de la injusticia. Y se refiere a que la injusticia, ¿qué es? En términos bíblicos, buscar tu gloria. Cuando el Señor dice: bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia,
Se refiere a aquellos que busquen la gloria de Dios. Eso es la justicia. Porque Dios es justo. Y cuando dice que Dios es justo, no se refiere solamente a algo que Él tiene, sino a algo que Él es. Es uno de sus atributos. La justicia es darle la gloria a Dios. Por eso todos los religiosos son injustos. Por eso en Cristo no hay injusticia y por eso Él es verdadero. Porque Él no busca su gloria, sino la de Dios. Pero los religiosos que buscan, ellos buscan la gloria los unos de los otros y no la gloria que procede del Dios único y verdadero. Por eso los religiosos no pueden creer en Jesús. Aplicaciones. Ni las multitudes, ni los intelectuales, ni los religiosos pueden creer en Jesús. ¿Quién puede creer en Jesús? Solamente aquellos que han sido enseñados por Dios, como lo vimos en el capítulo 6, verso 45. Solamente aquellos que han sido enseñados por Dios pueden creer en Jesús. En 1 Corintios 2:10, el texto que leía al presidir dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué se necesita para creer en Jesús? Ser espiritual. Se necesita que el Espíritu de Dios viva en ti, para que en ti exista amor a Dios. Eso es lo primero que hace el Espíritu. Eso es darnos vida, darnos amor a Dios. Eso es lo que el Espíritu nos da, y por eso, aunque no empecemos a obedecer a Dios de inmediato, empieza a existir en nosotros el deseo de obedecer. Esa es la señal con la cual un verdadero cristiano se juzga a sí mismo. Si tiene amor a Dios en él. Si tiene amor a Dios en él, y así puedes mirar tú y saber si en realidad eres o no eres de Cristo, si en realidad has creído o no has creído. Hay amor a Dios en ti. Tu obediencia a Dios se debe a que hay un deseo en ti por hacer lo que a Dios le agrada, inclusive si no puedes, o simplemente obedeces a Dios por costumbre, porque te lo enseñaron, porque otros lo hacen, porque te conviene. Analízate, porque ahí es donde te vas a dar cuenta si en realidad eres de Dios o no eres de Dios. El falso cristiano peca y no le importa. No le importa porque no ama a Dios. El verdadero cristiano peca y le duele hasta el alma, como si cogiera un cuchillo y... porque ha ofendido a Dios. Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano que ha sido enseñado por Dios. Y aunque todavía busque su gloria, por lo menos ahora ha empezado a buscar la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos de Dios. En 1 Juan 2:27, el autor del Evangelio dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él y permanece en vosotros, la unción se refiere al Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. También dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solamente aquel que ha recibido el Espíritu de Dios tiene la capacidad de obedecer a Dios. Pero Dios te ha dado a ti esa capacidad para que lo hagas con alegría. Porque hay un asunto. En ti está el deseo de darle gloria a Dios, pero todavía permanece el deseo de darte gloria a ti. No ha sido eliminado. Simplemente antes no tenías el deseo de darle gloria a Dios. Ahora tienes los dos deseos en ti, peleando, luchando. Y lamentablemente le damos prioridad al deseo de darte gloria a ti. Y esa es nuestra lucha y nuestro llamado. Hacer morir las obras de la carne. Nosotros podemos hacerlo, pues Dios nos ha dado herramientas para ello. Nosotros tenemos su palabra y su Espíritu.
Su palabra nos informa a nosotros cuál es su voluntad para con nosotros. Y su Espíritu nos da la capacidad de obedecerla con alegría. ¿Cómo sabes tú qué es lo que Dios quiere para ti? Es la Biblia. ¿Cómo haces tú para obedecer lo que Dios te dice? Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Un incrédulo jamás va a poder entender la palabra de Dios. Se la pueden leer en todos los idiomas, hacerse la película, muñequitos, no la va a entender. No va a haber más que una mera historia. Y mucho menos va a poder obedecerla, porque no tiene ningún Espíritu Santo. Pero es el deseo de Dios que todos los incrédulos crean en Dios. Es el deseo de Dios. Por eso, hermano, debemos considerar que tú no sigues vivo para que hagas lo que a ti te place. Dios pudo haberte matado el día que te salvó, pero no lo hizo. Porque su voluntad para contigo es tu santificación y que le des gloria delante de los hombres, proclamando su salvación. Proclamando su salvación. Cuando tú haces esto, ¿de quién buscas la gloria? ¿La tuya o la de Dios? Si tú tienes sueño, dices, no, yo voy a salir a evangelizar. ¿Será que eso lo estás haciendo porque hay un deleite en ti natural en eso? Tu deleite va a ser acostarte y darte un descanso un rato porque llevas todo el día trabajando. Tu gloria. Pero si tú dices, no, yo voy a hacer lo que Dios manda aunque los pies me palpitan del cansancio, no lo haces por tu gloria, lo haces por su gloria. Cuando tú ayunas, dices, no, porque me dijeron en la iglesia que hay que ayunar. No, ese ayuno es un engaño, lo haces por tu gloria, buscas un beneficio. Las personas que ayunan de esa manera que buscan, que Dios les dé algo. Pero aquí en el cambio, el que ayuna genuinamente, ¿qué dice? Yo quiero acercarme a Dios. ¿Qué buscas allí? Tu gloria no es, porque no es tu vientre, sino el de Dios. Y cuando tú tengas problemas y enfrentes adversidades, catástrofes, desdichas, digas, estoy enfermo, estoy triste y abatido, ¿qué debes hacer? La gloria es de Dios, no la tuya. Cuando tú estés triste y las personas te han hecho sentir mal, vas a querer que alguien se te acerque y te consuele. Si tú eres cristiano y ves a alguien así, debes acercarte y consolarlo. Pero si eres tú, ¿qué debes hacer? No esperar que otro te consuele. Ir tú a consolar a los otros. Da el primer paso. Cuando otro te ofenda, no esperes que el otro venga a pedirte perdón. Ve tú y pídele perdón, aunque el otro tenga la culpa. Cuando haces eso, ¿qué gloria buscas? ¿La tuya o la de Dios? Y si tú te ocupas de las cosas de Dios, buscando su gloria, ¿acaso el Señor no se ocupará de tus asuntos? ¿Y te dará aquello que Él sabe que tú necesitas? Si necesitas dinero, ¿qué debes hacer? Buscar la gloria de Dios. Si necesitas salud, ¿qué debes hacer? Buscar la gloria de Dios. Si necesitas amor, ¿qué debes hacer? Buscar la gloria de Dios. Porque lo que tú debes buscar es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te será dado por añadidura.